Bienvenidos a otro miércoles más de lo que no se dice. Soy Franceli Zurita y estoy súper contenta de poder compartir un tema súper importante con ustedes hoy. El día de hoy vamos a hablar sobre dónde y cómo es que aprendemos a expresar nuestras emociones y sentimientos y dónde es que empieza a construirse el vocabulario de nuestras emociones. Y bueno, para esto tenemos a una experta en el tema, Lorena Cavazos. Muchas gracias por estar aquí desde Monterrey, México. Y bueno, Lorena, ella es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica psicoanalítica. Y bueno, la elegí a ella porque tiene muchísima experiencia en el campo, sobre todo porque sé que trabaja de cerca con niños, adolescentes y padres. Y bueno, actualmente ella se desempeña en la práctica clínica privada, además de ser maestra de cátedra de psicología, instructora del diplomado Padres que Transforman en la preparatoria del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, ella es creadora de cursos, talleres, diplomados para directivos, padres, tutores y maestros, en conjunto con el seguimiento individual y emocional, educativo y social de niños y adolescentes. Así que bueno, Lorena, muchísimas gracias por haber aceptado el estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Franceli, por la invitación y por el espacio que vamos a tener hoy. Así es. Y bueno, Lorena, hoy vamos a hablar de un tema que creo que es fundamental para la salud emocional. Creo que tú como experta sabes que es un pilar importantísimo. Y creo que es súper importante hablar y cuestionarnos sobre dónde es que aprendimos a expresarnos como nos expresamos y a sentir como sentimos Ujú. y por qué soy así, por qué siento así y especialmente cuando hay cosas que están afectando nuestro presente, nuestra salud emocional y sobre todo nuestras relaciones. Y bueno, yo me di cuenta de la importancia de esto tras el ir a terapia y me di cuenta que era importante de mirar atrás y sobre todo ver de dónde venía, el cómo era papá, el cómo era mamá, a la hora de expresarse, a la hora de decirme las cosas, entre ellos cómo se trataban y creo que eso me dio muchísimas respuestas para ciertas dificultades que tuve después. Y obviamente también pude elegir qué quería y qué no quería, ¿no? Y bueno, pues de esto vamos a estar hablando con Lorena. Vamos a entrarnos al tema. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde es que empieza a construirse el vocabulario de nuestras emociones? Bueno, pues primero, antes de responder esa pregunta, me gustaría como introducir un poquito en relación a lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la información, de la apertura como para escuchar de estos temas, para informarnos de estos temas, porque sí me he topado y digo, creo que en general colegas hemos hablado del tema como este choque fuerte entre que hay mucha información respecto a la psique, a las emociones, al tratar de hacer un buen papel como padres, sobre todo también, no solo como padres, sino como individuos, hay ahorita mucho ganas, obviamente, de querer manejar bien como la vida, las etapas de la vida, las emociones. Entonces, esta facilidad para tener acceso a cualquier tipo de información creo que también es importante que tengamos presente que nos ha traído mucha angustia y a veces como Ujú. esa angustia se puede despertar por el que quieres controlar, o sea, como ahora que ya sé esto, tengo que poderme controlar, tengo que aprender a controlar las emociones y la verdad es que no se trata de eso, Ujú. porque no hay que caer en que ahora que tenemos información, queremos que nosotros podamos como dirigirnos de una manera adecuada, perfecta, o como papás hacer una crianza perfecta, porque pues eso trae mucha preocupación, mucha angustia, ¿no? De hecho, actualmente es un motivo fuerte para que muchas mujeres y hombres posterguen o renuncien a la paternidad por ese querer ser Hacerlo perfecto. perfecto todo, Porque ¿no? ahora, ajá, porque las generaciones pasadas no tenían la información y a lo mejor, pues, cometían, y no me gusta llamarlo errores, porque cada familia, cada pareja es diferente y se hace lo que se puede y desde donde se puede,
pero a lo mejor hubo alguna que otra falla, ¿no? Que ahí como pues, no sé, perjudicaron el desarrollo o la Claro. personalidad o tuvieron un efecto, ¿no? Y a partir de ahí ahora nuestra generación y las generaciones que vienen atrás de nosotros como que están en esta, no, ahora todo tengo que hacerlo perfecto, entonces no hay que caer ahora en el otro extremo, ¿no? Y creo que eso también, primero quería introducir con eso que es bien importante, que no ayuda a presionarse al punto de querer hacer una paternidad perfecta. Solo es suficiente estar informados para hacerlo lo mejor que podemos con lo que vamos viviendo, con lo que tenemos, pero viviéndolo, ¿no? Porque pues a veces tenemos que tener presente que la paternidad incluso tiene que tener una cuota de angustia necesaria. O sea, es Claro. necesaria esa angustia porque es lo que nos mueve a hacer cosas. Y bueno, pero no una angustia que paralice, de como ya tengo toda esta información, todo tengo que, no sé, como recurrir al libro a ver que me diga si sí lo hice perfecto, o recurrir incluso a la terapia o al psicólogo o al psicoanalista a que me diga si doy el paso o no. No, tampoco se trata de eso, hay que vivir, ¿no? ¿Y por qué digo tratar de entender lo del el tema de las emociones? Porque cuando leemos en redes, cuando vemos en videos, o incluso ahorita que van a estar escuchando este podcast, nunca va a ser suficiente para entenderlo Claro. todo. Claro. Tenemos que tener presente que hace falta vivirlo, escucharnos y escuchar a los que están cerca de nosotros y conforme vamos viviendo, poderlo ir entendiendo mejor, ¿no? Y también ir teniendo presente que en momentos incluso como tú nos compartías ahorita al inicio, Franceli, que tú diste ese paso de ir a terapia, a lo mejor entender algunas cosas que te estorbaban o que no sé, interferían con lo que a lo mejor tú querías. Claro. Y incluso a veces, pues para entendernos todavía un poco mejor, va a ser necesario un proceso de análisis o de psicoterapia y a partir de ahí quizá entender un poco mejor carencias, dificultades, miedos, emociones, reacciones, relaciones, etcétera. Sí, que gracias por compartirnos este punto. Este fue como que una de las cosas por las que también yo fui a terapia, porque soy una persona que soy súper perfeccionista y siempre fui una fanática de leer libros de psicología, porque según yo, pues hubo cosas que tuve algunas carencias en mi infancia, pero sí, o sea, darle espacio a la vulnerabilidad y darle espacio al que pues la vida no es perfecta y que no hay como que un manual que te va a decir esto va a ser así, o sea, hay cosas que no vamos a poder controlar en la vida y es súper importante como que estar conscientes, pero tampoco caer en el opuesto, decir, ay, pues así nací, así soy, y pues y victimizarte también por lo que te hicieron, o no mirar que a lo mejor hay un trauma, alguna carencia, ¿no? Entonces como que qué importante es el equilibrio, Per, de acuerdo con lo que dijiste, porque si no puede caer en otra patología de querer controlar, ¿no? Al niño y a Exacto. la educación perfecta y pues creamos a otro producto, un niño que fue controlado por sus papás, ¿no? Y que no tiene margen para el error o para la imperfección. Entonces, bueno, digo, yo quería introducir con eso, pero luego, volviendo a la pregunta de Súper. cómo, dónde empieza a construirse el vocabulario de nuestras emociones que me preguntabas, pues realmente si lo pensamos es desde el vientre de nuestras madres, ¿no? Wow. Porque percibimos lo que la madre siente, porque estamos dentro de su cuerpo y desde ahí vamos percibiendo algo que pasa cuando la mamá llora y pues algo está pasando, ¿no? Y cuando se agita porque está preocupada, algo está pasando. Y entonces, ya sea que percibimos pues esta preocupación o percibimos la tranquilidad cuando mamá está relajada, cuando está feliz. Y esto por mencionar algunas, pero se inicia desde ahí. Después hay un segundo momento importante que es cuando viene el nacimiento, porque ahora es el bebé quien por primera vez va a expresar a través del llanto un miedo a morir, ¿no? Porque es algo así tan natural, tan primario, tan instintivo, que es, pues, me sacaron de ese lugar donde me brindaba seguridad, en el que habitó por 9 meses, del que recibió alimento, del que recibió protección, calor, y entonces no porque este miedo sea instintivo, sea primario, es de menor importancia, porque ya se está viviendo, ya se empieza a sentir y se teme
pues sí, ¿de dónde viene como ese primer llanto cuando naces? Pues es esta parte de un miedo, de un temor a que no vaya a recibir todo eso que sí recibía cuando estaba dentro, ¿no? Wow. Y un temor a que, y ahora lo voy a recibir fuera o no lo voy a recibir, ¿no? Entonces, pues es a partir de ahí que después del nacimiento, que ya es para toda la vida, ¿no? Después de esto, todo el tiempo estamos viviendo emociones, todo el tiempo estamos expresándolas, todo el tiempo nos estamos comunicando a través de las diferentes relaciones que tenemos y las interacciones que tenemos. Y bueno, también algo importante que yo quería mencionar es que hemos hablado muchísimo y escuchado muchísimo de la comunicación y de cómo comunicarnos, cómo tener una comunicación efectiva, pero poco nos hemos preguntado en relación a lo que estamos diciendo o más bien, sí, estamos diciendo o nos están diciendo más allá de la comunicación. Y con esto me refiero al lenguaje, porque el lenguaje no es solo lo que comunicamos, sino y incluimos lo que decimos, pero también incluimos lo que no decimos con palabras, pero lo decimos con el cuerpo, y lo inconsciente, que no decimos, pero ahí está a través de significantes y lo transmitimos a otros. Y ahora voy a entrar un poquito más en este tema porque no es fácil hablar o transmitir respecto a todo el universo simbólico desde mi práctica, que es psicoanalítica, es difícil a veces como ponerlo en palabras, pero voy a tratar de explicarlo con un ejemplo. Hace tiempo yo veía a un adolescente en la consulta que estaba pasando por una tristeza muy, muy profunda y en ocasiones ella quería acercarse a su papá para comentarle lo que estaba sintiendo, ¿no? O simplemente más allá de comentarle, también poder hacer algo con su papá que le gustaba hacer con su papá porque tenían cosas en común, porque dentro de su núcleo familiar era con el que tenía un poco mejor relación, un poco más de cercanía, ¿no? Entonces, y que esto a lo mejor pudiera hacerla sentir mejor. Pero el papá trabajaba mucho, era un trabajo muy agotador el que tenía y ella ya lo sabía, ya sabía que el trabajo del papá era estresante porque era algo de lo que se hablaba siempre en las pláticas, estoy estresado por esto, ahora tengo que hacer tal cosa, entonces era algo que todo el tiempo se decía, ella ya lo sabía, pero además la mamá se lo recordaba antes de que el papá llegara a casa y le decía, no vayas a molestar a tu papá porque viene muy estresado. Entonces, el papá llegaba y se ponía a responder mensajes en su celular después del trabajo, como pues aún ocupado, aún respondiendo mensajes. Y entonces, en una sesión, ella me hablaba de lo mal que se sentía, de que se sentía sola, de lo triste que se sentía y cómo no podía contárselo a nadie. Y yo le pregunté, ¿y tu papá? Pensando en que es con el que tiene una relación un poco más cercana de su familia, ¿no? ¿Lo has hablado con él? Y entonces ella me dice, no, mi papá está muy preocupado, no lo puedo molestar. Entonces, Wow. yo me pregunto con este ejemplo, ¿qué le estarán transmitiendo a este adolescente sus padres con lo que dicen y con lo que no dicen? ¿No? Aquí viene como esta relación de como el universo simbólico, ¿no? Porque es lo que se dice, pero lo que no se dice. Y si lo puedo traducir un poquito más, es como, pues la mamá le transmite, tu papá tiene cosas más importantes que escucharte a ti, Híjole. escucharte es una molestia y el papá al llegar muy tarde después del trabajo y continúa respondiendo mensajes, le reafirma lo que la mamá le dice. Claro, wow. Sí, no hay tiempo para lo tuyo, hay cosas más importantes. Y que también no le estás dando derecho a la niña de expresar. O sea, desde ahí ya ella ya está reprimiendo que, bueno, mamá dijo que no, no puedo porque papá está ocupado, estresado, empiezo a guardar, ¿no? Como desde ahí puede empezar ya un mecanismo de empezar a guardar y nunca empezaste a realmente expresar lo que sentías, ¿no? Y que no tenías derecho a hacerlo porque si no te podían regañar o no estaba bien o podía haber alguna consecuencia. Porque luego ya empiezan las fantasías, ¿no? Voy a preocuparlo más, por mi culpa va a estar más preocupado, entonces mejor yo me Wow. callo. Entonces, algo así importante es,
Ahora, cabe aclarar que esto no es algo que pasó una vez. Todos los papás tienen un día Claro. ocupado, todos tienen varios días ocupados que no pueden, no tienen tiempo para mucho, pero a lo que yo me refiero es cuando es constante, cuando es todo el tiempo, porque allí es cuando se empieza a transmitir un mensaje. Entonces, ella ya vio un funcionamiento, cómo era su mamá, cómo expresaba su papá el cansancio, el estrés de esa manera, y cómo la mamá, pues ni modo, no te puedes expresar, no puedes decir nada, porque si no papá se enoja o papá no está dispuesto para ti, y pues ahí viene cómo aprendemos a expresarnos, pues ella ya aprendió ahí, ¿no? Ujú. Sí, y entonces ahí hablando del lenguaje se transmiten muchas cosas, se transmiten no importa qué estés sintiendo tú, no importa que a lo mejor tú estés necesitando de tu papá, no lo puedes pedir porque él está estresado y por el otro lado hay cosas más importantes que tú. Entonces, son muchas cosas las que se empiezan a transmitir y algo bien importante del lenguaje es que es una cualidad fundamental de nuestra existencia. Es importantísimo el lenguaje en la construcción de nuestra objetividad y nuestra subjetividad como seres humanos y las relaciones humanas. Entonces, si lo pensamos así, el ser humano no es nada sin el lenguaje. Claro. El ser humano será humano en cuanto puede expresarse, incluso a veces, aunque esa expresión sea una expresión silenciosa, y tener presente que el lenguaje es lo que nos construye como personas. Alguien no existe si no se nombró antes, y con esto es como si no se le dio un lugar, si no se le dio importancia, pero ¿cómo me siento yo importante? ¿Cómo me siento yo que me dan un lugar? Pues con lo que me van diciendo y no diciendo, pero me transmiten. Ese es el lenguaje. Entonces, esto es lo que nos permite dar sentido a la experiencia que compartimos en las relaciones. Voy a citar a un filósofo que se llama José María Valverde, era poeta, filósofo, historiador, hizo su tesis, de hecho, del doctorado en filosofía del lenguaje y dijo algo importante que dijo, el lenguaje no representa o traduce la realidad, sino que es la realidad y la realización de nuestra vida mental. Uh-huh. Entonces, es todo, estamos hechos de lenguaje, ¿no? Y si también nombró a Lacan, dice que el sujeto es modificado por el lenguaje. Entonces, somos a partir de y desde el lenguaje. Lo que somos está directamente influido por lo que representamos para alguien más. En una Wow. primera instancia, madre, padre, pero también es importante tener presente que no son los únicos. Para bien o para mal, aquí caben muchas otras personas que son significativas que hay en nuestra vida y esto puede ser pues algo que es una fortuna porque pues a veces no alcanza para los papás, ¿no? Pero también puede haber ahí otras personas a nuestro alrededor que nos permita también sumar a lo que vamos a representar para estas personas significativas. Y bueno, Lorena, entonces, ¿cómo es que aprendemos a expresarnos? Bueno, como lo había mencionado, primero por lo que nosotros primero como sentimos mientras estábamos en el vientre de la madre, después decía este segundo momento, cuando ahora nosotros podemos por primera vez expresarlo a través del llanto en el nacimiento y después en los primeros años de nuestra vida, nuestra única manera de comunicar todo va a seguir siendo a través del llanto, ¿no? En los primeros meses. Entonces, a través del llanto estoy comunicando, tengo frío, tengo hambre, tengo sed y esas necesidades básicas, el que sean atendidas, entonces el ser humano va entendiendo que expresar vale la pena porque entonces su necesidad va a ser Sí. atendida. Entonces, por otro lado, si nunca se atiende o rara vez se llega a atender, entonces también la lógica es que empieza a callar, ¿no? Porque no vale la pena expresar porque no me van a escuchar. Entonces, es bien importante hablar de también como la palabra del adulto que está cercano al bebé, al niño, que es la que va a determinar las modificaciones posteriores que van a haber en la personalidad del niño, Wow. porque los niños se mueven en un mundo en lo que no se dice, se vuelve una dificultad. Entonces, muchas veces
no son solo acontecimientos reales los que llegan a traumatizar, sino también lo que se ha callado por parte de los adultos que están a su alrededor. Y en cualquier etapa del ser humano se puede enfrentar, no solo de niños, en cualquier etapa del ser humano se puede enfrentar con el hecho de no poder estar expresando las emociones a través de la palabra, pero sin embargo, de alguna u otra manera tiene que expresarse. El ser humano, el cuerpo es tan perfecto en ese sentido que de alguna u otra manera tiene que salir. Entonces, si no sale a través de la palabra, sale a través y tiene que expresarse a través del cuerpo. Y ahí es cuando surge lo que podemos llamar como el síntoma. Eh, es precisamente durante la etapa de la infancia cuando los síntomas se potencializan porque es más difícil para un niño poder a través de la palabra expresar, por eso es que se puede potencializar más a través de síntomas. Si se está viviendo algo difícil de transitar, como un cambio en la dinámica familiar, podemos decir aquí una pérdida de un ser cercano, una separación de los padres. Hay diferentes etapas del desarrollo que nos van indicando que el desarrollo es el óptimo, el adecuado, o que si algo no está marchando bien, y hay etapas psicosexuales del desarrollo, por ejemplo, entre el 1 y los 3 años de edad, se espera que los niños puedan controlar sus esfínteres. Entonces, si el niño tiene 4, 5 años, más años, y está viviendo algo que le angustia mucho, puede a través de la dificultad para controlar los esfínteres expresarlo, ¿no? Como no puedo controlar en las noches quizá el hacerme pipí por la noche porque tengo miedo a no volver a ver a mi papá o a mi mamá que está viviendo en otra casa por la separación, por decir algo, ¿no? Está viviendo en otra casa, pero yo no sé si este cambio tan fuerte de que ya no vive en la misma casa que yo puede llevarme a que ya no lo vea. Entonces, es algo que puede, una manera también de expresar, ¿no? Y esto con los niños, pero también, también en los adultos es igual, el cuerpo puede también hablar, siempre va a ser un medio por el cual podemos expresarnos cuando no se nos permite hablar o no podemos hablar o nos cuesta hablar. Y entonces esta angustia, esta molestia o este dolor puede aparecer con un dolor de cabeza, con colitis, con gastritis, lo que se le llama también el somatizar, ¿no? Entonces, en cualquier etapa del ser humano se puede enfrentar con el hecho de, al no poder estarlo expresando las emociones a través de la palabra, pues va a aparecer en el cuerpo. Sí. Y qué interesante también lo que decías, me quedó también con lo de los niños, ¿no? Que nuestro primer instinto de expresión es el llanto y como a veces ya de adultos, a lo mejor a algunas personas se les privó de que el llanto ya no debes de llorar porque eso es de niños y también qué importante es permitirse llorar también en la edad adulta, ¿no? Porque siento que por ahí podemos sacar muchísimas cosas también. Sí, llorar o enojarse, a veces nos cuesta mucho recibir del otro un enojo con nosotros, como Sí, a mí es el que me mueve que te hayas enojado y no, o sea, no puedes enojarte, ¿no? Y también a veces es importante permitirle que alguien se enoje con claro. nosotros. Lo más fácil sería que alguien cuando está enojado se aleje, porque no tiene que haber ese trabajo de como tenemos que hablarlo, tenemos que comunicarnos, tenemos que decirlo para estar mejor. Lo más fácil es me alejo, ¿no? Claro. Y no digo nada, pero tampoco es como lo más óptimo. Digo, hablando ya en el uno por uno, en cada uno, habrá alguna que otra persona que si no es de esta manera, entonces las cosas serían muy catastróficas, ¿no? Entonces ahí sí, darle oportunidad a que se aleje y regrese y después vuelvan a hablar, ¿no? Pero que sí haya como ese espacio para en algún punto poderlo hablar. Y como tú decías, permitir que alguien llore, permitir que nos exprese su dolor, pero también poder permitir que alguien se enoje con nosotros. Claro. Bueno, pues de hecho voy a aprovechar para hacer publicidad. El próximo miércoles tenemos el tema del enojo, así que no se lo pueden perder. Entonces, retomando esta parte,
siempre que el cómo aprendemos, primero es si se nos permite expresar con la palabra, si podemos o no, si se nos dificulta, entonces de alguna u otra manera se tiene que expresar y entonces es como cuando viene que si no es con la palabra, es con el cuerpo que se expresa, pero Mm, para poder aprender a hablarlo con la palabra, para que no sea necesario que el cuerpo lo hable, pues es algo que tenemos que, si somos padres, madres, enseñarles desde niños a que puedan expresar, que les demos esa apertura, que les demos el espacio para que hablen, porque a veces se cree que porque es niño, porque es niña, no tiene nada que decir, tienen muchísimo que decir sí. y es bien importante porque un niño solo aprende a hablar si ha recibido como la apertura para que pueda hablar. Un niño solo aprende a ser tierno, hablando de alguna emoción, si ha recibido ternura. Wow. No podemos esperar de un niño nada que no se haya recibido por parte de los adultos. Y aquí, ojo aquí, no solo es por parte del padre y madre, eso sería el ideal que viniera de ellos, pero afortunadamente puede haber más personas. Entonces, si aquí hay un tío, un abuelo, un maestro, una maestra escuchando, pues que sepan que todos podemos ser ese adulto que también pueda enseñarle algo en relación a, eres escuchado, yo te puedo escuchar, porque hay familias donde definitivamente no va a venir de papá o de la mamá, pero hay otros adultos de donde sí puede venir esto. Y Lorena, si no tuvimos ese privilegio, ¿no? De que alguien nos escuchara o no pudimos expresar o no teníamos el derecho a expresarnos tal cual, eh, ¿cómo nos afecta en nuestro desenvolvimiento, el desarrollo en la vida, el que no nos hayan enseñado a eso, o que no nos hayan permitido eso? Ujú. Pues híjole, de muchísimas maneras, ¿no? O sea, como que, como lo que decía, somos, gracias, y a partir del lenguaje, entonces, de lo que se dice de nosotros, de lo que no se dice de nosotros, de lo que se nos permite decir o no decir, entonces, pues nos va a afectar en todo, o sea, va a tener Wow. efectos en toda nuestra vida, ¿no? Desde cómo nos relacionamos, qué tanto permitimos o no a las relaciones, qué tanto nos permitimos nosotros dentro de una relación, como hablar de lo que siento, comunicarme cuando algo no me agrada, porque muchas veces digo, esto sí es algo muy escuchado, que la base de una relación muchas veces no es que tener mismos gustos, al contrario, a veces hasta en las diferencias pues se construye o se consolida una relación más fuerte, pero eso, si hay comunicación, si hay ese medio que nos permita dialogar, esa vía de la palabra en donde me permita expresar que algo no me agrada, que me hace sentir con malestar, que me incomoda, y a partir de eso como decir, ok, no sé, si hablo del matrimonio, por ejemplo, pues amo tanto a la persona como para seguir aquí, ok, ¿qué puedo hacer de lo que me está diciendo? La escucho y qué puedo hacer diferente para ir como acomodándonos mejor, ¿no? Como Claro. adaptándonos mejor. Pero pues para eso, pues va a ser bien importante que la persona se sienta con esa libertad de decir, esto no me agrada, esto me incomoda, esto me está lastimando, me está doliendo. Y del otro lado, pues que haya una apertura para escuchar, porque puedo Claro. intentarlo una vez, pero si mi pareja no sabe escuchar, ¿cómo me atrevo de nuevo a decirle, no? O a lo mejor lo puedo hacer, pero pues me voy a cansar porque no hay como esa reciprocidad de que me esté escuchando y pues el escuchar muchas veces es también, más bien el efecto o reflejo de que fui escuchado es que hubo un movimiento, algo se hizo diferente, ¿no? Entonces, pensando en esto, pues tiene muchos efectos. El que no sintamos que podamos expresar, el que no nos sintamos escuchados, el que no tengamos como esa facilidad para expresar cuando algo no marcha bien, cuando hay un malestar, porque pues es a partir de esto que pueden hacerse cambios, que puede haber movimientos, que lo que nos permitiría ya sea un crecimiento, una adaptación, pero es a partir de poderlo decir.
Wow, qué importante. Y sobre todo ahorita que tocas el punto del matrimonio, este, también me hace pensar y reflexionar que qué importante es saber de dónde venimos, porque a lo mejor podemos como repetir el mismo patrón en nuestro matrimonio, decir, bueno, si de chiquita no me dejaban expresarme y no era bueno expresarme, si por ejemplo en mi matrimonio, pues también voy a ser a lo mejor alguien así que pues no tengo derecho a expresarme con mi esposo, o a lo mejor voy a escoger a alguien como él, o cómo funcionaría esta dinámica. Híjole, pues sí, como ¿Cómo, que cómo? sí, porque eso es como, pues, muy inconsciente, ¿no? Como Wow, elegimos a partir de lo que, si no nos conocemos un poquito más nuestro inconsciente, pues elegimos a partir de lo que vivimos, de lo que conocemos, de lo que ya es como sabido. A veces se elige porque, no porque sea lo que mejor me hace, sino porque es lo más cómodo, porque ya lo conozco. claro, Entonces, creo que para que alguien pudiera eh, como salirse de esa cadena, como no sé, un eslabón que se rompe a lo mejor, que no porque se rompa la relación con la familia, sino porque trata de hacerlo un poco diferente, pues es porque la persona está dispuesta a conocerse, a escuchar de dónde viene, a escuchar cómo fueron esas interacciones para apostarle a hacer de otra manera, ¿no? claro. Apostarle a algo nuevo, algo diferente, algo que me haga mejor. Pero quien logra como salir de eso es porque está dispuesto a escucharse, a escuchar como esa historia y entonces está buscando hacerlo de otra forma. Qué importante creo que es esto. Ojalá que hubiera muchas personas que se den esa oportunidad de escucharse y de ver un poquito más en el fondo, más allá. Y bueno, ya que estuvimos hablando bueno, es desde que nacemos, desde el nacimiento, vemos que papá y mamá no fueron perfectos, que nos dieron lo mejor que pudieron haber hecho, como decíamos al inicio. Es posible que podamos reaprender a expresar nuestras emociones de una mejor manera, decir lo que sentimos de una mejor manera, o sea, para poder tener sobre todo mejores relaciones con los demás. Sí, claro, eso es algo que precisamente también, así como es algo inherente, natural del ser humano, querer expresar, comunicarse, ser escuchados de la misma manera, el que puedas hacer las cosas de otra forma, ¿no? De que puedas adaptarte, de que puedas ajustar, de que puedas tener un cambio, es igual de natural, tenemos esa Qué posibilidad. bonito. Entonces, pues eso es algo del ser humano, ¿no? Está ahí a disposición de nosotros. Claro que no es fácil, claro que tenemos que pensar que va a requerir un trabajo como interno o un trabajo en nuestras dinámicas de intentarlo hacer de otra manera, aunque a veces nos cueste, aunque a veces sea con todo y miedo, porque a veces como que creemos de, no, para hacerlo, primero tengo que estar tranquilo, primero tiene que ser sin miedo. No, a veces va a ser con todo y el miedo, ¿no? O sea, pero es estar dispuestos a hacerlo de otra forma. Y lo más importante es eso, es el tener ese deseo de hacerlo diferente, el tener esas ganas de hacerlo diferente, ese es el primer paso, pero es el más importante para que ese pasado deje de ser algo que nos pese, que nos obstaculice y que nos permita hacer eso que queremos con nuestra vida actual, con nuestras relaciones actuales. Y dar ese paso, tener ese deseo, pues es muy valioso y también hay que tener presente que también requiere mucha valentía, por lo que decía, no es fácil, pero el que alguien busque estar mejor requiere mucha valentía y creo que con el tema de buscar, por ejemplo, un análisis o psicoterapia y el mito que hay de que es para los que están muy mal, que cada vez
es menos, Claro. precisamente porque tenemos estas plataformas, esta apertura que tú, por ejemplo, me estás dando, Franceli, para hablar un poquito más de esto, cada vez es menos, pero tener presente que no es para no estar mal, realmente es para estar mejor, porque es Sí, posible sí, sí. estar mejor, ¿no? Claro, es totalmente posible. Hablábamos en los episodios anteriores con Roberto, ¿no? Que la resiliencia es algo, sobre todo cuando tuviste un pasado muy doloroso que crees que ya no hay salida, todos tenemos esa oportunidad de ejercitar la resiliencia, ¿no? Y de que es posible reconstruir tu vida, es posible reaprender, ¿no? Estamos en constante aprendizaje todo el tiempo y sobre todo que ahora hay tantas maneras. Siento como que antes no había tanta información. Mi mamá me platicó, si es que si yo hubiera tenido toda esa información, hay muchas cosas que no se decían en ciertos años. Sí, o sea, ahorita ya está al día, ya podemos encontrar podcasts, podemos encontrar pues cuentas de Instagram, Facebook y ya hay personas profesionales que pueden ayudarnos, ¿no? A salir adelante y sobre todo, pues, intentar tener una vida emocional mejor para poder relacionarnos mejor con nosotros y con los demás, ¿verdad? Y bueno, Lorena, ¿algún tip que nos puedas dar para empezar desde ya? Para esas personas que a lo mejor batallamos en expresar nuestras emociones y sentimientos, ¿qué podríamos hacer? ¿Algún tip, alguna cosa que podamos empezar a aplicar en nuestras vidas? Ok, bueno, yo creo que aquí como me gustaría no, como que el mejor tip que yo puedo dar es el que podamos hacernos más preguntas y buscar menos querer tener las respuestas, querer tener como una guía, un recetario, porque tenemos que pensar que cada realmente persona, familia, pareja son muy particulares, muy singulares y a veces podemos caer en un error en dar como así un tip específico, pero sí podemos partir del hecho de que con lo que iniciábamos, ¿no? No hay una vida perfecta, no hay una relación perfecta, se parte del hecho de querer sentirme bien, de querer tener buenas relaciones, entonces a partir de ahí creo que es importante escucharnos a nosotros, preguntarnos cosas, por ejemplo, con lo que veníamos hablando, oye, me cuesta expresarle, no sé, a mi marido esto que le quiero decir, que me está incomodando bastante, pero me está costando porque me está él generando, no sé, tal sentimiento, ¿no? Y entonces poderte preguntar, ¿por qué me estará generando él a mí este sentimiento, ¿no? Porque muchas veces mucho va a tener que ver más con nosotros que con lo que realmente la persona está haciendo. Entonces, por ahí a eso me refiero de hacernos más preguntas, Cuestionarnos. ajá, pero también a la hora de el interactuar en las relaciones, también como el podernos detener a escuchar, ¿no? Porque muchas veces queremos reaccionar, queremos actuar y reaccionamos por algo que yo pensé, por algo que yo imaginé, por algo que yo me hice una idea de, pero a lo mejor ni siquiera es eso, ¿no? Porque vamos también muchas veces deprisa, entonces creo que también eso es algo importante para iniciar, de escuchar a los que están frente a nosotros antes de responder, antes de querer como decirles qué hacer, y esto aplica en cualquier relación, porque a lo mejor él no me puede también ofrecer eso, ¿no? Porque a veces nos encasillamos a que quiero esto y tiene que ser así, y si no es así, pues ya no me agrada o ya no está funcionando la relación y no nos detenemos también como, porque él solo nos puede ofrecer eso, ¿no? Entonces, Claro. a eso me refiero con el escuchar. Obviamente implica muchísimo, pero esos son unos ejemplos de por qué sí es importante como iniciar con esa parte para después que la relación que sea como desde el conocimiento, desde el me conozco, desde el te conozco y a partir de esto cuido de mí, cuido de ti también Qué porque, bonito. porque te conozco, ¿no? Entonces, y también algo importante es que muchas veces estamos muy aferrados a querer como producir un efecto
particular y a veces con esto entorpecemos las cosas porque entre menos queremos que algo pase, algo termina pasando. Entonces, me gustaría también terminar con esto de que es importante entender que también hay que permitirnos vivir, ¿no? No como que estar Claro. ahí queriendo producir un efecto particular, ¿no? Y también permitirle al otro vivir, ¿no? Como, y que nos exprese eso que nos tiene que expresar o que nos quiere decir. Entonces sí, preguntarnos, cuestionarnos y escuchar, ¿no? Escuchar a los demás, escuchar, ver más allá, ¿no? ¿Qué es lo que la persona me quiere decir? Bueno, pues súper interesante este tema. Yo creo que hay muchos más kilómetros de plática. Creo que es algo que es muy importante y muy rico. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, Lorena, si quisiéramos conectar contigo, yo sé que tú das terapia. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues puede ser a través de correo electrónico que es lcavazoscarnevali, igual después tú a lo mejor lo puedes compartir Claro, escrito, franceli@gmail.com. Incluso si quisieran también contactarme a través de mi celular, también puedes compartirles mi contacto. muy bien. Y bueno, muchísimas gracias Lorena por haber compartido este espacio con nosotros, sobre todo tanto aprendizaje que nos aportaste. Y bueno, queridos amigos de Lo que no se dice, nos vemos el próximo miércoles para un episodio más. Así que bueno, nos vemos Lorena, un saludo hasta Gracias. Monterrey, que estés muy bien y nos vemos a la próxima. Bye. No olvides compartir este episodio con tus amigos si te ha gustado. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube de Lo que no se dice. Nos vemos el próximo miércoles.